Bienvenidos de nuevo a Dentro la Historia, el canal para quienes aman la historia contemporánea. Hoy hablamos de uno de los temas más controvertidos en la historia contemporánea de nuestra Italia. Un evento que marcó los primeros días de nuestra república. La república, como saben, nace gracias al referéndum del 2 y 3 de junio de 1946. Y bueno, pasan ni siquiera 3 semanas y se aprueba. Un documento, una amnistía acompañada de un indulto que cubre muchísimos delitos y que permite lo que en esa época se define como pacificación, pero que para muchas personas y también para algunos historiadores y algunos politólogos ha sido quizás el peor de los errores. La amnistía Togliatti, este es nuestro tema de hoy, es uno de los episodios más discutidos de la historia política y jurídica italiana de la posguerra. La medida de amnistía e indulto del 22 de junio de 1945 firmada por Palmiro Togliatti en su calidad de ministro de Gracia y Justicia. Y se presentó como una herramienta necesaria para pacificar a un país que salió devastado de la Segunda Guerra Mundial. Ha generado controversia, se ha acusado a esta medida de haber favorecido la impunidad de los culpables, en lugar de lograr realmente reparar las divisiones y sanar las heridas. Hoy hablaremos precisamente de esto, de la amnistía Togliatti, en qué consistió, qué produjo y qué efectos tuvo. Cuando el 22 de junio de 1946 se promulga la llamada amnistía Togliatti, Italia es un país, como se decía, todavía en ruinas, destruido, por reconstruir. Pero no solo a través de una reconstrucción material. Los escombros de los que hablo no son solo los edificios destruidos, las calles devastadas, las infraestructuras que hay que rehacer completamente o reforzar. Hay mucho más. Hay una sociedad que está destrozada. Los casi 2 años de guerra de liberación, prácticamente desde el 8 de septiembre del 43 hasta el 25 de abril del 45. Pero si queremos, incluso un poquito más. Antes, remontándonos al 25 de julio de 1943, dejaron tras de sí una sensación de sospecha y también la voluntad de venganzas cruzadas. Cuando la guerra termina, cuando las fuerzas nazifascistas se rinden, cuando se firman los armisticios, no termina todo. Hay quienes quieren hacerse justicia por su cuenta, de igualar las injusticias que se han cometido durante demasiado tiempo. Y en el caso del fascismo, se trata de injusticias que se remontan incluso a los años 20. Todo el ventenio, toda la dictadura y obviamente la parte más violenta, la de la RSI, la República Social Italiana. Sobre esto ya hablamos en los videos de hace 2 meses. Los pueden encontrar en el canal. Para evitar que otros episodios ya registrados, por cierto, de venganzas menores puedan ocurrir. El Ministerio de Gracia y Justicia, en la persona del guardasellos, que en ese entonces es el líder del PCI, Palmiro Togliatti, decide tomar una medida especial, la amnistía, acompañada del indulto. Para hacer borrón y cuenta nueva, como se diría en sentido figurado, pasar la página, dar la oportunidad al tejido social italiano, desgarrado por un enfrentamiento muy duro, de volver a empezar. A este respecto de la amnistía, que inicialmente debería aplicarse solo a los fascistas y a los cómplices del fascismo, también se benefician los partisanos que hayan cometido delitos después de la liberación y hasta el 31 de julio de 1945. La idea de Palmiro Togliatti, quien ha guiado al PCI en el Giro de Salerno. De esto también ya hemos hablado, que ha guiado al PCI en la definición de la campaña por la República, y que está participando con sus hombres y con sus mujeres en la redacción de la nueva Constitución. Es esa precisamente la idea de empezar desde cero. Su amnistía prevé la conmutación de la pena de muerte, que todavía está vigente en ese momento, por cadena perpetua. Las penas de cadena perpetua, claramente no aquellas ya convertidas en pena de muerte, se convierten en 30 años de reclusión. Las penas de hasta 5 años son eliminadas. Las penas superiores, es decir, las intermedias entre más de 5 años y hasta 30 años, se reducen en 1/3. Y en el caso de delitos aún no juzgados, pero con los procedimientos en fase de instrucción, la amnistía interrumpe el trabajo de la magistratura. Una limpieza, una verdadera limpieza que sirve básicamente para dar una nueva oportunidad a muchísimos italianos. La primera reacción es una ola de liberaciones. Las cárceles se vacían. La aplicación a un alto número de casos, tanto en la fase de instrucción como ya juzgados, provoca de inmediato protestas.
Imagínense que apenas una semana después de la promulgación es el mismo Togliatti quien se ve obligado a emitir una breve circular interpretativa que hace un llamado en contra de las interpretaciones demasiado extensivas del decreto y señala las categorías de personas que básicamente deben estar sujetas a todo esto. No es suficiente, se necesita una segunda circular. Esta del 10 de julio de 1946 que recomienda de manera explícita la aplicación de la amnistía. También los delitos cometidos por partisanos en los 3 meses inmediatamente posteriores a la liberación, los llamados delitos de venganza. En ese periodo también ocurre una de las primeras crisis. De Gasperi presenta su renuncia el 1 de julio de 1946, pocos días después forma su segundo gobierno, en el que Togliatti ya no aparece. El cargo de guardasellos pasa a Fausto Gullo, otro miembro del Partido Comunista, quien anteriormente había sido ministro de Agricultura. Independientemente, la que se hace conocida y que pasará a la historia como la amnistía Togliatti beneficia a más de 200,000 personas exactamente, 219,481. La mayoría de ellas básicamente había cometido delitos menores. Había quienes habían sido investigados por el mercado negro, otros por receptación, otros por pequeñas violencias, como por ejemplo haber abofeteado a un joven o haber dado un puñetazo a un exjerarca. Pero entre los beneficiarios también había quienes habían ocupado cargos directivos de primer nivel. Piensen en los prefectos y los jefes de policía, que se habían quedado bajo la RSI, aplicando las directivas de Mussolini y colaborando con los alemanes. O aquellos que habían cometido asesinatos, violaciones, torturas. Pero también había quienes habían apelado ante la Corte de Casación por penas impuestas superiores a 5 años, y ahora resultaban amnistiados. Ni hablar de eso. Casos escandalosos de personas que habían participado en la RSI, en las fuerzas de la RSI, y que de todos modos habían sido liberadas. Después de la amnistía, en la cárcel quedan poco más de 2,000 fascistas, alrededor de 1,800 ya condenados y otros en espera de juicio. Lo que debería ser básicamente, como se decía antes, una limpieza, la posibilidad de empezar de cero, en realidad propone una crítica continua. Críticas que vienen de diferentes partes, críticas que vienen del mismo Partido Comunista, que no aprecia lo que se ha hecho. Y entonces nace una de las primeras leyendas relacionadas con la amnistía de Togliatti, es decir, que fue elaborada por técnicos del Ministerio de Gracia y Justicia y presentada a Togliatti para su firma, casi sin que él lo supiera. O informándolo solo de parte del contenido, diciéndole en esencia que esa amnistía servía para cubrirlo todo. Los crímenes de todos, incluso de los partisanos que se habían excedido con las venganzas, y nada más. Togliatti, en la práctica, habría confiado y habría sido engañado. Esta leyenda circula sobre todo en los círculos partisanos que protestan muchísimo. Basta pensar que ni siquiera un mes y medio después de la promulgación de la amnistía Togliatti, el cuerpo de las guardias de seguridad pública, es decir, la policía, señala que más de 1,300 partisanos han decidido volver a la clandestinidad, hacerse inubicables, no devolver las armas y permanecer en la clandestinidad. Todo esto provoca protestas. En Casale Monferrato, la población, por ejemplo, elige la huelga general como protesta para la revisión de la sentencia de condena a muerte contra 6 fascistas, entre ellos el secretario local del Fascio Republicano, Giuseppe Sardi. La policía y los carabineros tienen que intervenir en varios lugares de Italia por los disturbios o para buscar la mediación de los elementos de buen sentido común que intentan calmar los ánimos. De la amnistía Togliatti también surge una facción violenta, la que será llamada la Volante Roja. Un grupo de expartisanos que se transforma en justicieros, decididos a hacerse justicia por su propia mano, a la voluntad de perseguir a los fascistas liberados tras la amnistía, considerando inútil y contraproducente la propia amnistía. Hay casos de linchamientos, de golpizas, en fin, la pacificación tarda en verse, tarda en tener realmente efectos. Por cierto, no es la única amnistía del periodo. Al mirar la cronología, uno se da cuenta de que ya el siguiente 6 de septiembre del 46, el decreto legislativo del jefe provisional del Estado, Enrico de Nicola, el número 96 a nivel normativo como decreto, extiende los plazos máximos de la amnistía al 31 de julio de 1945. 1948, un año y medio después, estamos al 7 de febrero de 1948, el nuevo gobierno promulga un decreto propuesto por el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Giulio Andreotti. Sí, ese Andreotti. Con ese decreto se extinguen los juicios aún pendientes después de la amnistía del 46. Así que es una extensión adicional para algunas medidas.
Avanzamos 5 años y medio, vamos al 18 de septiembre del 53, y el gobierno Pella aprueba indulto y amnistía para todos los delitos políticos cometidos hasta el 18 de junio de 1948, así que básicamente extiende aún más los efectos de la amnistía de Togliatti. Pero, ¿qué implica todo esto? Si en Alemania, a partir de 1945 y durante unos 10 años, hubo un proceso de absoluta desnazificación, que fue llevado a cabo por las autoridades aliadas y abarcó a casi toda la población alemana. En Italia nada de esto sucede. No es solo una cuestión de depurar y condenar a pena de prisión o a la pena de muerte, como en el caso de Nuremberg, a los antiguos jerarcas. Se trata de erradicar de una nación y de su pueblo esos conceptos enfermos que habían llevado a esa nación y a ese pueblo a seguir al hombre que gritaba más fuerte, al dictador, hasta el abismo. En Alemania, la desnazificación involucra a todos. Prevé una clasificación de riesgo nazi. Prevé la posibilidad de intervenir a través de lo que hoy llamaríamos reeducación, elaborando el perfil de cada ciudadano, su nivel de compromiso con el nazismo y con los órganos nazis, sino a un juicio final de rehabilitación social lograda. En Italia todo esto no sucede, no solo porque no hay juicios al estilo de Nuremberg. Prácticamente ninguno de los jerarcas que sobrevivieron a la guerra termina en el banquillo, y si lo hacen, el proceso termina con una condena. No solo es eso, también está el hecho de que todos aquellos que habían tenido contacto con el fascismo, desde quienes lo hicieron por motivos laborales hasta quienes lo hicieron por razones políticas, vuelven a encontrar un lugar en la sociedad. Entonces, se preguntarán, ¿por qué sucede esto? Empecemos por los engranajes del Estado. Un Estado que había que reconstruir, pero que en parte se basaba en infraestructuras políticas y sociales ya existentes. No podía prescindir del personal ministerial, directores ministeriales y otras figuras que habían trabajado bajo el fascismo y con el fascismo. Simplemente por la cuestión, esta persona, este hombre, eso no es un fascista. Por una cuestión que nosotros diríamos de oportunidad y que otros llamarían oportunismo. En ese periodo se prefiere dejarlo pasar, cerrar los expedientes que contienen las acusaciones infamantes, difíciles de digerir, relacionadas con el pasado fascista y dar la oportunidad de empezar de nuevo. Esto sucede en los ministerios, incluido el de Gracia y Justicia. Esto sucede en las fuerzas de policía y en las fuerzas armadas. Incluso a nivel de los servicios, coroneles, generales, almirantes, muchos de ellos tienen un pasado fascista, pero son aceptados y reincorporados al servicio. Ni hablemos de los questores y prefectos, muchos de ellos con un pasado fascista, retoman sus funciones, algunos hacen carrera. Es el caso del questore Guida, que llegará a ser questore de Milán, a pesar de que dirigió la cárcel especial de la isla de Ventotene durante el fascismo. El hecho de que el futuro presidente de la República, Sandro Pertini, se niegue a darle la mano al questore Guida, llamándolo el questore fascista, es algo que, muchos años después, volverá a despertar viejos fantasmas. También hay otra cuestión que es puramente política. La falta de una labor no de desnazificación, sino de desfascistización en Italia, permite el surgimiento de movimientos políticos y luego de partidos, que se inspiran de manera explícita en el mismo fascismo. A pesar de que existe esa famosa disposición transitoria y final de la Constitución italiana, que prohíbe la reorganización en cualquier forma del disuelto partido fascista, y a pesar de que esta disposición obtiene una regulación a través de la llamada Ley Scelba. Pues bien, los movimientos posfascistas se acumulan en la historia de la República, algunos manteniendo o adquiriendo un aura de respetabilidad y presentabilidad, otros convirtiéndose en protagonistas de épocas de violencia. Me refiero a Ordine Nuovo, a Vanguardia Nazionale, Tercera Posición, todas organizaciones que tarde o temprano terminan en la mira de la magistratura y son disueltas por las autoridades. Esto hace entender cómo la falta de una fase de análisis profundo en la sociedad italiana, incluso a través de la administración. Los actos han determinado un cierto camino que, con el pasar de los años y de las décadas, ha llevado a evoluciones constantes de nuestra política. Lo que se ha llamado la justicia de transición obviamente de una fase política a otra, de una historia política a otra, no ha establecido realmente una pacificación. Si acaso ha dado una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, si acaso ha provocado indignación,
El Estado italiano se ha beneficiado de esto desde un punto de vista interno, y por interno me refiero a sus estructuras internas, evitando tener que empezar de cero en las prefecturas, en las jefaturas de policía, en los órganos de policía, menos en el cuerpo de carabineros. Seguramente en las Fuerzas Armadas y en muchos ministerios, además de en los tribunales. Pero esto no permitió que la República, que de por sí nació frágil y necesitaba atención y cuidado, arrancara el germen fascista, ni evitara la repetición de lo que había sucedido. Muchos vivieron la administración de los actos como una especie de pacto de silencio, no denuncio. A cambio, tú que podrías ser denunciado, entiendes cómo actuar y evitas causarme una molestia, de hacerme daño. Trabajas para la colectividad, pero este pacto de silencio es una especie de mutilación de la justicia. Y este es el verdadero trasfondo de la amnistía Togliatti, que probablemente también tenía algunos principios correctos en su interior. La voluntad de dar una segunda oportunidad, la voluntad de volver a empezar, para garantizarle a un país que tenía absoluta necesidad de recomenzar. Desafortunadamente, sin embargo, las intenciones se quedaron en el papel, al menos las buenas intenciones. El hecho de que asesinos, violadores, torturadores hayan vuelto a la libertad y hayan podido vivir su vida sin problemas, sin responder por lo que habían hecho. Todo esto fue vivido como una profunda injusticia por varias clases sociales. El hecho de que la amnistía haya mostrado solo un lado de sí misma, el lado de la anulación, de la cancelación, de la reducción de la pena, y no el lado de la reconstrucción del tejido social, ha provocado desigualdades, protestas, movimientos en las calles. Y entonces, todavía hoy, y han pasado 80 años, nos preguntamos, ¿realmente no había otro camino más que la amnistía de Togliatti? ¿De verdad Italia, que salió destruida en muchos niveles de la Segunda Guerra Mundial, no podía tomar otras decisiones? ¿De verdad no se podía seguir el ejemplo que usaron los aliados en Alemania? Por mucho que las condiciones de Alemania e Italia fueran diferentes, por mucho que Alemania en ese periodo no fuera un país, sino que estuviera completamente sometida a ocupación extranjera por varias potencias, mientras que Italia estaba recuperando una apariencia de nación autónoma. ¿De verdad nadie sintió la necesidad de volver a discutir el pasado, de extraer las células enfermas de nuestro organismo, un organismo que es complejo, y hablo del Estado italiano? ¿De verdad no se podía hacer otra cosa? Les dejo estas preguntas finales y si quieren pueden responder en los comentarios.